Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Y sí, señor, yo era más Caimán. Esta no es una canción de fútbol, pero es para mí la más grande de todas, pues. Por eso nos echaron de la FIFA y nos importó un carajo. Es un tipo de palabra. Es no, hay que hacerle firmar la cosita. Cuando se juega doblete, no sabemos cuánta gente va al fútbol femenino. Pero la imagen, la postal de Mina, saltando y agarrando la pelota, nunca se me va a olvidar. Y eso me pareció que era una vaina la berraca. ¡Puta, qué rico! ¡Grande! ¡Vamos! Carcamán, ¿cómo está usted? Chiruso, lo veo con la camiseta de un equipo complicado últimamente. Sí, triste la cosa, pero vea que la tengo puesta porque las últimas veces que me he puesto la camiseta del Cali, el día que el Cali juega, el Cali gana. Y hoy, más que nunca, creo que es probablemente el partido más importante para el Cali en el último tiempo, que es contra Jaguares, y hoy sí el Cali pierde. Hágame el favor, el más importante contra Jaguares. Quedan posiciones de descenso y esto ya está triste la cosa. Pero venga, justamente hablando de eso, hubo este fin de semana un episodio bastante violento en el estadio de Palma Seca, justamente, y por eso nuestro invitado de hoy es para hablar sobre fútbol y violencia y también haciendo el top de jugadores asesinados. Pero venimos con... Pero también se vale muertos, no tienen que ser asesinados. Bueno, muertos vale. En la cancha. Venimos también, venimos con Germán Arango. Germán es que no sé ni por dónde empezar porque vea, Germán, que no, yo... pues, si dijeron que Nicolás Samper es experto en chespirito, en sicariato, en suicidios, en accidentes de tránsito, pues, no. Lindo el tema que escogieron. Yo le digo, no, él es candidato al premio India Catalina, por lo tanto tiene un apodo de cariño mío, yo le digo Catalino Arango, como si fuera un jugador paraguayo, un volante por izquierda. Entonces Germán Catarino Rivarola. Catarino Rivarola. Germán es periodista de vieja data. ¿Qué más tiene? Cuente usted, Martín. Vea, Germán, uno es la primera persona que yo me acuerdo, evidentemente soy más joven, ¿no? Pero me acuerdo de ver con mi viejo el top de goles, que siempre el de Noticias 1 era distinto al que daban en la Futbolmanía y al que daban en Caracol. Entonces siempre daba el top de goles en ese momento de la Copa Mustang. Me acuerdo por eso, lo conocí. Hoy en día pues es el director de la Maestría de Comunicación y Gestión Deportiva de la Universidad Exterminio de Colombia. Mentira, Estornudo. Es presentador Estercita. Van a echar por culpa sí, de no, ustedes, nada que hacer. Presentó en RCN, fue profesor en La Sabana, también tengo entendido. Es profesor en La Sabana, bueno, ahí tiene. Y ya, creo que amigo de Charria, no sé por qué. Eso no habla bien de él, ¿no? No. Somos conocidos. ¿Cómo es que es? Del mismo curso, pero no de la misma clase. ¿Cómo es? Del mismo colegio, pero no de la misma promoción. Bueno, vamos a hablar porque realmente lo que dice Martín es, no sé si era una crónica de una muerte anunciada, pobre García Márquez, que le toca oír semejantes estupideces, pero la tendencia que está llegando a Colombia con las tribunas absolutamente desbordadas, donde por una pasión mal entendida, me parece a mí, yo creo que va a llegar un momento en que algo va a pasar. Ojalá no pase con cadáveres como trasfondo. Ya un hincha salió a pegarle a un jugador de fútbol, pero el culpable fue el jugador. Pero el fútbol, y yo creo que en los últimos 50 años, para no ir más para atrás, ha tenido una cantidad de muertos en tribuna, en la cancha y fuera de la cancha, que me parece que es interesante comentar. Hay tragedias como la de Heysel, donde en la final de la Copa de Campeones, los genios de la UEFA prefirieron jugar un partido que no tenía ningún sentido a tratar bien a los muertos que caían por decenas de las tribunas. O lo que pasó el fin de semana pasado en un Cali América, donde a pesar de que los jugadores, yo hablé con 2 jugadores del América, estaban pelados del susto, les tocó jugar un segundo tiempo y yo creo que ellos tenían claro que no podían hacer un gol porque no la iban a pasar bien. Entonces vamos a hablar de tragedias. Yo conté la primera, Heysel, en un partido Liverpool-Juventus, la final, en un estadio de Bruselas. La policía belga es una policía muy maternal y ellas no son capaces de hacer las cosas bien. Y los hooligans ingleses, que son muy parecidos a los hooligans de hoy en día acá, tuvieron a bien matar a una cantidad de personas. Germán, lo oímos. El experto en tragicidades deportivas. En obituarios, en tragedias, pues mire,
Imagínense que en el 2014 se estaba jugando un partido de la Primera Liga de Argelia y había un jugador llamado Albert Ebose, ¿no? El día que murió, el día que murió, se había convertido en papá. Uy. Le había nacido su hijo. Y resulta que estaba en plena cancha, le tiraron una piedra supuestos hinchas de su propio equipo, la piedra le cayó en la cabeza, le provocó un traumatismo cráneoencefálico terrible y era el máximo goleador de la liga argelina, pero su equipo no estaba como el Cali de Martín, pero estaba perdiendo ese partido. Por un pedradón que le tiraron desde la tribuna, el tipo murió ese día, imagínense. O sea, si uno hace un prontuario de tragedias y de situaciones que tienen que ver con unos finales infelices en el fútbol, pues uno tiene que pasar, como les digo, desde situaciones tan increíbles como esta, que eso daría para un libreto de una película, por supuesto, porque el peor día de tu vida es ese día, ¿no? O accidentes como el del Superga. Yo ahorita estaba recordando, por ejemplo, lo que le pasó al Turín. Ese Turín en 1949, que era el primer equipo europeo prácticamente, que lo invitan a un partido amistoso a Portugal. No era un partido ni siquiera oficial ni nada. Y en el regreso, el piloto se despista y se estrella contra la pared de la Basílica de Superga. Por eso se conoce como la tragedia de Superga. Solamente sobreviven dos jugadores que no fueron a ese partido, uno porque estaba lesionado y el otro también porque estaba esperando que le naciera un hijo, pero desde ese momento el Turín dejó de ser el primer equipo del fútbol italiano y nunca más volvió. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que ese año no se suspende el calcio, no se suspende la liga italiana, pero los demás equipos deciden competir con nóminas juveniles porque al Torino le tocó jugar con nóminas juveniles el resto de la temporada. Y yo creo que lo dejaron ser campeón y ese fue el último título que tuvo el Torino gracias a la tragedia del Superga. Recuerden recientemente lo del Chapecoense, o sea, también lo dejaron lo del ganar, ¿no? Chapecoense sí, lo dejaron, pero es que es una historia absurda, Andrés, porque esto es otro despiste. Del AMIA. Y es un ahorro absurdo de los genios. Un ahorro absurdo de combustible y después se viene a saber que ellos sabían perfectamente que tenían que aterrizar de emergencia, pero como sabían que los iban a multar si se declaraban en emergencia por darles la prioridad en el aterrizaje, entonces empezaron, señorita, háganos el favor, no sé qué, hasta cuando el pobre copiloto le dice falla eléctrica total, es que ya estaban prácticamente sentenciados. Entonces, alrededor del fútbol hay muchas cosas, pero claro, este es un podcast en el que ustedes hablan de fútbol, pero pues es la vida diaria. Uno podría hacer aquí la lista de abogados asesinados, periodistas asesinados. Claro. Ahí hay entre esas dos tragedias, hay otras dos tragedias aéreas, la de Alianza Lima. La de la Alianza Lima. Y la del claro. Manchester United. Esos dos son equipos que también quedan destrozados. Manchester United se puede levantar y al final gana todo y lo recoge Ferguson y gana más. Pero hay tragedias en la cancha que no tienen que ver con asesinatos. Yo me acuerdo, cancha o entreno. Dani Jarque, Puerta y Foe que le tocó recoger. Oscar Córdoba cuenta cómo Marc Vivian Foe en la Copa Confederaciones en Copa París. Confederaciones, después de que Colombia fue campeón de la Copa América. Sí, güey, mentira. Son tipos que, bueno, digamos que, ¿cómo es que dicen? Como diría Gerardo, bueno, son las cosas de la vida, no es lo bonito del fútbol, pero... No. Sí, no, pues nadie se muere la víspera. Colombia tiene sí un prontuario y ahí quiero empezar a charlar. Venga, yo, perdón, me atravieso con una. Y es que ahorita justamente estaban hablando mejor dicho, yo creo que puede ser cosas de la violencia en general y yo sí quiero que lo platanicemos un poco más este capítulo, que hablemos más sobre Colombia particularmente. Porque de asesinatos, pues creo que el más emblemático, yo creo que hoy en día es un mito, pues claramente es Andrés Escobar. De hecho, ahí van a sacar película ahorita. Nosotros tuvimos a Ricardo Silva, que sacó la novela y hablamos sobre Autogol justamente. Pero hay muchos. Les tengo un dato de esa muerte de Andrés Escobar. Eso quería preguntarle, ¿usted qué tuvo alguna relación con él o qué recuerda usted de la muerte de Andrés Escobar? Ahí estaba muchacho. Mire, estábamos en la boutique, una tienda muy pequeñita del Hotel Marriott en Fullerton, en Selección Colombia, en el Campeonato Mundial del 94, y antes del debut contra Rumania,
yo fui a comprar una crema dental y entró Andrés, era muy temprano. Ya nos conocíamos, sería un pedante y un mentiroso decir que éramos amigos, pero pues nos conocíamos, solo que ese día yo tuve la oportunidad porque estábamos los dos solos en el store del hotel. Yo le dije, Andrés, por fin te puedo contar algo. Me dijo, ¿qué? Le dije, vos y yo nacimos el mismo día, del mismo mes, del mismo año, y somos hermanos de vida. Me dijo, explícame eso. Le dije, usted y yo nacimos el 13 del 0 del 67. Yo nací a las 13 horas y entonces se empezó a reír y me dijo, ¿y usted para dónde va? Le dije, no, simplemente le voy a dar una anécdota. Es que usted y yo somos hermanos de vida porque nacimos el mismo día, solo que usted nació en Medellín y yo en Bogotá. Y le quiero decir que el 3 y el 13 son números que a mí me han marcado toda la vida. ¿Y cómo le parece que usted va a debutar en un mundial en el 94 y 9 y 4 es 13? Entonces, usted dice que tendría que jugar con el número 3, porque yo le dije, no, no sé, solamente le quería decir eso. Entonces, de ahí en adelante, las pocas veces que nos vimos saliendo de los entrenamientos, tal, me decía, ¿qué hubo, hermano? Y yo le decía, ¿qué hubo, hermano? Me decía, pero, pues sí, fue una anécdota muy, muy, muy dura. Además, que días después yo me quedé en ese mismo hotel, cuando ya Colombia regresó, y me despiertan a mí eran las 3:30 de la mañana en la habitación del hotel, cuando me despiertan y me dicen, tiene satélite a las 9 de la mañana, hora de Colombia, porque mataron a Andrés Escobar. Es decir, yo me levanto, me trato de meter una ducha fría y yo no podía con el cuerpo. Para mí fue un golpe durísimo. Salí al lobby del hotel, imagínense las 5 de la mañana y solamente estaba la recepcionista ella le había cogido mucho cariño al equipo y le digo, mataron a Andrés Escobar. Y me dice, ¿quién es Andrés Escobar? Le digo, pues un jugador de la selección. Me dijo, no tengo ni idea, no me acuerdo de él. Entonces me acuerdo que fui a la habitación del hotel, saqué el álbum del Mundial, ¿no? Y cuando le voy a abrir la página del álbum de Colombia, ella me dice, espero que no sea el único caballero de ese equipo. Le digo, mira, era este. Y se puso a llorar y me dijo, sí, era el único caballero de ese equipo. Qué horror. Entonces fue muy duro, fue muy duro. Mandar a ese satélite fue muy duro. Germán, y vea, mejor dicho, voy a decir una frase que no ha dicho nadie y es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nunca nadie. Nadie ha dicho eso. Pero vea, se cumplen ya, o se van a cumplir ya 30 años justamente de la muerte de Andrés, que además hay varias cosas que hoy en día siguen pasando. Dice mucha gente que, o sea, también el escándalo siempre está que había, por ejemplo, apuestas ilegales, me imagino, o a varios apostadores fueron los que lo mataron, o no se sabe muy bien qué pasa, que hoy en día también sigue pasando, pues que hay escándalos por apuestas. Pero, ¿usted cree que hay alguna forma de erradicar esto del fútbol, por lo menos colombiano? En general, las apuestas, la violencia, que todo se solucione con Ahorita plomo. Ahorita tenemos a un jugador de la Unión Magdalena que ya está embalado y que ya tiene abogado y que ya tiene representante con el tema de las apuestas ilegales. No, es difícil, pero entre otras cosas porque, mire, yo creo que somos imbéciles y verdaderos si creemos que el fútbol se puede separar de un contexto social en el que nosotros vivimos. Y creo que ese siempre ha sido un error muy grave de quienes de pronto hemos criticado la violencia dentro y fuera del fútbol como un fenómeno inherente al deporte, cuando nosotros lo que tenemos es una sociedad completamente enferma, una sociedad completamente desbaratada, una sociedad completamente susceptible de destruirse a sí misma por múltiples razones, no solamente por razones de violencia, sino hasta por razones políticas e ideológicas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 93, cuando nos tocó cubrir el asesinato de Omar Cañas, un hombre que fue un tremendo atacante, que alcanzó a estar en Juegos Olímpicos, en el Mundial de Arabia, destacó en el Suramericano del 88, y decían, ¿cómo es posible que asesinen a ese jugador? Pues hombre, uno se puso a averiguar y sabía que casi que quienes asesinaron a Omar Cañas eran de la misma cuadra en la que se crió Omar Cañas. En Bello, en Antioquia, ¿no? En Bello, Antioquia, exacto. Cuando asesinan después a Pipe Pérez. A Felipe Pérez, pues hombre, Felipe Pérez primero tuvo que pagar una condena por tenencia y porte ilegal de armas en su casa. Su casa era un verdadero arsenal de armas del cartel de Medellín.
y a Pipe Pérez lo encarcelan y cuando sale de la prisión, cuénteme usted cómo un tipo que alcanzó a estar en Atlético Nacional, que fue Selección Colombia también, se puede sustraer y se puede alejar de un círculo en el que nació, de un círculo con el que vivió. Entonces, pues, dos de muchas muertes que han tenido que ver con el fútbol colombiano. Y uno dice, pues hombre, difícil, muy difícil. Difícil también como el asesinato, por ejemplo, del pobre Edison Chará, ¿no? Se dice que en realidad estaban buscando era a matar al que estaba con él. En Puerto Tejada. Sí. En Puerto Tejada, ¿no? Entonces, ¿qué dice estar en el uno? momento equivocado, estar en la situación equivocada. Con la persona difícil. equivocada. Con la persona equivocada. Hablando de la persona equivocada, lo del Palomo Zuriaga, Ahí que iba yo. dolió tanto y me acuerdo tanto Sí. esa crónica tan linda que publicó el gráfico, que decían con razón era el Palomo, creo que así se titulaba, con razón era Palomo, y hablaban era de cómo habían conocido con la campaña del Palomo en Independiente a un jugador que parecía un muñeco de peluche, y el Palomo en realidad era un tipo tan bueno, era un tipo tan inocente, era un tipo tan transparente, y lo vienen a asesinar porque supuestamente Jefferson Valdés, que fue el que lo mandó matar, que era el jefe de una banda de sicarios que se llamaba La Negra, pues le dio rabia que el Palomo estuviera departiendo con una exnovia que este Valdés había tenido. Entonces, pues, Yo hablé con muchos argentinos de ese tema y dicen que ellos no entienden y Claro. hablábamos de Andrés Escobar y eso. Dice, nosotros no entendemos ustedes cómo matan a los ídolos. Es decir, acá Maradona, hablaban de Bocini, que eran de Independiente. Acá a ellos los cuidamos y los mimamos y cada vez que podemos los invitamos a lo que sea. Ustedes los matan. Y el tema del Palomo en Argentina es casi que... es un emblema. Es un emblema, pero además es una cosa que no entienden. Ellos no entienden cómo alguien mata a un ídolo. Pero hay otros Era ahí. un tipo tan bueno, ¿no? Yo no lo conocí, no, pero dicen que era simpaticísimo. Hermano, ¿usted sí lo conoció? Sí, yo claro. Creo que era divertidísimo. Al Palomo. Sí, pero además era un tipo, ¿saben qué? Voy a cometer uno de los comentarios responsables en toda mi vida periodística, pero yo me atrevería a decir hoy que quienes tuvimos cierta cercanía con el Palomo, yo creo que el Palomo tenía de pronto algunos rasgos de autismo, ¿sabe? El Palomo era un tipo supremamente introvertido, el Palomo tenía unos momentos de fogosidad dentro y fuera de la cancha, anímicamente, después usted lo veía solo, caminando por ahí, introvertidísimo. Yo no sé cuánto medía el Palomo, pero a ver, yo creo que podía llegar a los 1,90, quizás porque era un tipo grandísimo, yo mido 1,80, yo cuando lo entrevistaba miraba de para arriba, y el tipo si en algún momento como que decía ya nomás se perdía. Era un tipo muy bueno, o sea, era un tipo que no, y entiendo lo que le comentaban a Andrés en Argentina y por eso la crónica del gráfico, porque decía pero cómo se van a meter con un tipo tan bueno, o sea, con ¿Cómo un van a tipo que matar a un no le hace, ídolo? que no Ahora- le hace daño a nadie, ¿no? Hay una cantidad, ya para no ser tan colombianos, de jugadores que murieron en accidente de tráfico. El último, pues, Freddy Rincón, que creo que cumple 1 año o 2. Freddy Rincón murió en un accidente de tráfico, pero hay infinidad de jugadores que murieron en accidente de tráfico. Normalmente tienen algún tipo de alcohol en la sangre o algo así, pero acá dicen 2 que yo no sabía. Bueno, Calero sí, el pescadito Calero, y Sí. Marino Klinger. Pues Marino Klinger. Le tengo uno más reciente que es más triste todavía. Imagínense que había un zaguero central del Huila llamado Eduardo Gutiérrez. Me acuerdo muchísimo porque más allá de que no se le conociera absolutamente nada, porque a veces lo que usted dice es cierto, entonces, o los accidentes en los que se involucran muertos, como por ejemplo lo que le pasó al Tigre Castillo que estaba Sí. conduciendo ebrio. Pero la historia de Eduardo Gutiérrez es muy triste porque él era un zaguero central del Atlético Huila, le estaba yendo bien y entonces lo iban a concentrar durante varios meses y él quiso hacer un viaje entre Gigante y Garzón en el Huila y se fue con su novia, se fue a despedirse de sus papás porque les decía que no iba a estar con ellos durante varios meses porque se iba a trabajar durísimo con el Huila. Él iba manejando, estaba en perfecto estado de sobriedad, pero le ganó una curva y murió. Le ganó una curva y murió. Entonces, ahí está. Germán, usted que es de los periodistas ya vieja guardia. Uy,
Acá mandan varillazos, fresco. No, pero yo creo que eso es en verdad, Con al razón contrario. ya me están haciendo el trámite de la pensión. Sí. Yo le ayudo. Eso está bien. Yo le ayudo. Diga, hablé ahí con Dusan. Pero no, vea, fuera de chiste, usted que es de los periodistas vieja guardia, le ha tocado cubrir, pues no sé, ya estaba hablando ahorita de Andrés Escobar, para no ir más lejos. Pero hay una pregunta y es, lo hablábamos con Bedoya acá en el capítulo que grabamos recientemente con él sobre el Carepa Gaviria. A veces traen unos buenos entrevistados, sí. Claro. Sí. Sí, no, en general nos va bien. Son mejores los entrevistados que los entrevistadores. Se pifiaron, pero bueno, unas Sí, de a cal y veces otras de arena. estamos en bajas. Siga. No, pero quería preguntarle por la muerte de Giovanni Córdoba y de Carepa. ¿Usted estaba ahí, la cubrió, se acuerda? ¿Qué recuerda de eso? No quiero utilizar la vieja frase malgastada de García Márquez, Sí. pero Eso se sabía. Pero eso se sabía. Miren, ojo, y les voy a decir esto para que levanten un poquito el rating de este que puede ser el peor episodio de su serie. Arriba rating. Nosotros hicimos una denuncia y fue una denuncia que incluso nos quisieron callar en su momento cuando teníamos un proyecto digital llamado La Titular. Buenísimo. No sé si ustedes recuerdan que hace un par de años cayó un rayo en el arco norte del Estadio El Campín en un previo Santa Fe Nacional que era a las 4 de la tarde y el rayo cayó a las 2. Que pegó en el ángulo. De la tarde, 14 minutos. Pero entonces a mí me llamó mucho la atención que las fotos de ese rayo indicaban una cosa que yo no tenía ni idea que existía. Una cosa es el rayo descendente, que es la mayoría de las descargas eléctricas que produce una tormenta, y hay otra cosa que se llama el rayo ascendente. Y es que las fuerzas son tales que primero cae el rayo ascendente, pues el rayo no es ese mismo rayo, sino una fuerza de la Tierra que no puedo explicar ni tengo por qué explicarla, que devuelve el rayo y coge hacia arriba. En el Campín se presentaron los dos fenómenos, el rayo descendente y el rayo ascendente. Y a mí varios ingenieros eléctricos que yo consulté me dijeron, ojo, que esto puede pasar algún día en el Campín. Nosotros hicimos una denuncia en su momento y es que el último sistema que se implementó en el Campín sobre detección de rayos y de tormentas eléctricas tuvo como lugar la Copa Mundo Sub-20 del 2011 y fue una implementación que se hizo en el 2010. Me explicaban los ingenieros, del 2010 a hoy un sistema antirrayos está casi que obsoleto. Y en el Campín maneja tanta carga y tanta energía, ¿cómo se llama esto? No es electromagnética. Bueno, hay tanta polaridad en el Estadio del Campín por las luces, por las emisoras de radio, por la cancha, por el sistema de drenaje. Me explicaban que por una cantidad de elementos que el Campín atrae los rayos. Y me decían, ojo, porque puede llegar a haber una tragedia.Nosotros hicimos esa denuncia y efectivamente tuvo que reconocer el IDR, porque nos quisieron corregir, que ese sistema de protección antirrayos se debe reformar. Ojalá ahora en esta APP, no confundir con ABP, por favor. Ay, La APP Hola, se va a encargar de la remodelación del Campín, pues le hago una revisión al sistema de control de tormentas eléctricas, porque puede llegar a una tragedia. Imagínense ustedes en pleno partido cómo hubiera sido esa maravilla de tragedia si cae un rayo, porque es que partió el arco. Sí. ¿Ustedes no recuerdan eso? Yo estuve en ese partió partido. dos. Yo estuve en ese partido. Por eso, Llegué, y lo es decir, me tuvieron que di cuenta reemplazar. después. Sí. Acá no ha habido, pero no, espero que no lleguemos, pero no ha habido tragedias muy grandes en las tribunas. Es decir, el del Estadio Nacional de Lima y el de la Puerta 12, que nos lo contó Caparrós acá. No ha habido, pero ha habido algunas. ¿Usted se acuerda de la de...? ¿Cómo que no? Claro, pero no la es por- orinada, Esa, orinada ha en el salido a hablar. Murillo Toro, La del Murillo partido Toro. Y Tolima una- Deportivo Cali. O sea, cómo es que un desadaptado desde la parte de arriba, de la tribuna arriba, le da por empezar a orinar a los que están abajo y viene una estampida, y no recuerdo cuántos fueron los muertos, pero eso fue una tragedia absurda. ¿Y fue por una orinada? Sí. Fue por una orinada. Eso no lo ¿Cómo le sabía. parece? Por una orinada. Claro, porque además, como siempre pasa, había una Muy puerta recientemente cerrada. en Centroamérica, recuerden, Sí. recientemente en Centroamérica hubo una tragedia, no sé si fue en El Salvador,
que hubo una estampida y las joyas de las autoridades decidieron cerrar el estadio y que la gente se fuera para la cancha más bien, y resulta que obviamente había tanta violencia que hubo muchos muertos. Creo que fue en El Salvador. Es que el tema de la logística de los estadios no es tan sencillo como decir entren por acá y sigan y siéntense. Yo creo que es algo un poco más complicado. Pero yo me acuerdo de esa tragedia. Creo que hubo otra de un muro que se cayó. No me acuerdo dónde, pero digamos que las tragedias así grandotas, la Puerta 12 de River y el Estadio Nacional en Lima, pues no han llegado acá, pero y ya quitaron las vallas, que eso ayuda mucho, pues porque al menos pueden salir. Yo solo conozco una invasión del estadio que la policía o la logística ayudó, que fue la del domingo pasado cuando el Leverkusen, todo el estadio entró y lo que pasa es que son alemanes, entonces, ¿qué va a hacer? No, por eso. Primer título de la Bundesliga y entonces que... No, nada que hacer, de acuerdo. No, a ellos les pasó lo mismo que la América, pero al contrario, ahí sí. Ellos no querían hacer más goles porque un gol mal y se caía el estadio. Y en el 5-0, los jugadores, en vez de celebrar, le pedían el favor al público que se portara formal. Pero sí, tragedias ha habido mucho. Colombia tiene Elson Becerra, Palomo Uzuriaga, Andrés Escobar, muertes violentas que no tenían sentido, otras en accidente de tráfico como Freddy Rincón y como Marino Klinger. Alguien que le pega a usted en el alma. Usted se tiene que acordar de Jair Abonía, que fue un gran suplente en el ataque de Millonarios. Claro, él murió. Tenía ni idea. Lo murieron. No tenía ni idea. Cuente. Claro, el 26 de septiembre de 2017. Él estaba en una cancha de Jamundí, Valle, él ya estaba retirado. Sí. Y las investigaciones preliminares, porque ustedes saben que todavía no se sabe quién mató a Mamatoco. Bueno, para el joven Martín le contamos que Mamatoco fue un boxeador al que asesinaron y nunca se supo quién lo mató. Gracias por parece contar. que una banda de extorsionistas llamados Los Casqueros decían, no, Jair Abonía, un tipo que jugó en Millonarios, un tipo que jugó en el Cúcuta, en el Caldas, lo tenían extorsionado por un negocio que Jair Abonía tenía y en la cancha. Y no pagó. Pum, pum, pum. Abonía tenía un problema, es que tenía 4 titulares. Por eso. Iguarán era un gran Hernández cerrador de Estrada partidos. era muy bueno. Era un corredorcito, no sabía que se había muerto. El Iguarán Hernández Estrada y el Pájaro. Bueno, no sabía Como que estaba dice muerto Rubén el día de hoy. Después de una tunda de palo es natural que te mueras, ¿no? Un honor a Rubén Blades. Oiga, y otra, me la contó Luis, nuestro productor, de hecho, Martín Zapata, a quien conocí por haber votado el penal en la final de cuando el Cali jugaba finales de Libertadores y no finales contra Jaguares, hágame el favor. Van a descender. Martín Zapata, ¿cómo fue la muerte de él? ¿Lo asesinan también o no? Pues mire, como dice esa canción, yo no estaba en el arroyo cuando murió Don Goyo, pero que lo mataron por celos fue lo que me dijeron, dice esa canción. Dicen que fue un tema de celos. ¿Cómo dice la Retiro? ¿Es un asunto de polleras? No sabía. Sí. Martín Zapata, claro, estuvo en Nacional, estuvo en Caldas y por supuesto pues pasa a la historia de los grandes cobradores de penaltis que han fallado en momentos definitivos, ¿no? Pero sí, a Martín Zapata todo parece indicar que lo mataron por un tema de celos. El último que hubo 1 o 2 jugadores, me acuerdo un central del Junior, Gabriel Martínez, si no estoy mal, que dicen que lo picaron, pero no lo tengo claro, y otro era Marcio Rodríguez Cruz, pero ahí sí no he podido... Marcio Cruz, que creo que es el primer jugador que yo me acuerdo en la historia, o sea, no he podido contrastar, pero me dijeron, he oído las 2 versiones, pero pues acá todo eso es posible, entonces pues esperemos... Al que encontraron picado fue recientemente, ¿no? Esto pasó casi que sin titulares, porque estábamos en plena pandemia. El 27 de febrero del 2021 encontraron desmembrado a un volante antioqueño que era muy talentoso del Once Caldas, Juan Diego González. Uy, sí. Lo encontraron desmembrado en un botadero en Copacabana con otro cuerpo y todo parece indicar que era un ajuste de cuentas por una deuda. No, eso es... Como les digo, el prontuario es muy largo, pero infortunadamente también hay asesinatos como el de ¿usted se acuerda de Juan Guillermo Villa? Sí. El hombre jugó en el Nacional y en el Quindío, sí. Y él lo encuentran muerto en el barrio El Poblado en un fin de semana que creo que él tenía descanso. Y fueron 14 disparos, pero dicen que es que lo querían atracar y él... puso marcha en el carro y quiso arrancar y pues lo que hicieron fue
fumigarlo. Decirle Se le iban a robar el carro, ¿no? 14 disparos en el poblado. Yo creo que Imagínese. tenemos 2 récords Guinness que podemos reclamar. El primero es el de Gerardo. Estamos en trámite. Estamos en trámite, pero este puede ser otro récord Guinness, no creo que sea muy honroso, de la cantidad de muertes ¿Cuál? violentas que hemos tenido, de jugadores buenos además, muchísimos jugadores, y no hablemos de los que están en la cárcel porque ese es otro programa, pero pues sí es muy doloroso, pero pues lo que dice Germán es, no nos podemos abstraer que vivimos en un país, ¿cómo es que dijeron la vez que mataron a Jaime Garzón? ¿País de mierda? Hasta aquí los deportes, Sí. país de mierda. Yo creo que vivimos en un país donde pues la vida vale un par de tenis, una cachucha, ya pasó en Transmilenio, y pues no nos podemos abstraer de eso. Germán es un tipo más divertido y puede contar otras historias, pero pues hoy le tocó serio? esta. Germán, muchas gracias. Hoy le tocó. Pues le pedimos el favor. Pucha, tipo tan... Uy. Oiga, pero sí, hablaba usted de César Augusto con nos hasta vemos. aquí los deportes país de mierda, y le cuento que las primeras voces, o sea, yo como que realmente de lo que me acuerdo de ver fútbol de chiquito era el top 5 de goles de Noticias 1, porque realmente vuelvo y digo si era distinto al top 5 de la Fútbol Manía. Y la voz de César Augusto, que me acuerdo que la primera vez que lo vi en televisión, como que uno no le cuadra ver a alguien que, con esa voz, pero no con esa cara, como que no me cuadraba el tipo. Pero Miren, adelante. hablando de violencia que no es directamente con el fútbol, pero yo sí les quiero relatar una experiencia que yo tuve terrible. Y es que en las eliminatorias al Mundial del 90, nosotros comenzamos jugando en Barranquilla un partido contra Ecuador. Y ha sido el partido más triste que yo haya podido cubrir. Es decir, ese día llevábamos menos de 48 horas del asesinato de Luis Carlos Galán. ¿Cómo era posible que nos fuéramos para Barranquilla, al Estadio Metropolitano, a cubrir? Me acuerdo que fueron goles de Iguarán y de Rubén Darío Hernández. Le ganamos 2-1 a Ecuador, pero quizás ha sido el partido más triste, más lamentable, más lacónico. Ahora que ustedes dicen país de mierda, uno de verdad llegaba a ese estadio y uno decía, ¿para dónde va este país? ¿Qué hacemos aquí cubriendo un partido de fútbol? Fue ese día, me acuerdo que escribí una crónica para la prensa, que yo era el editor de deportes de la prensa. Yo hablaba un poco del fútbol de la infamia, ¿verdad? Y fue quizás, y creo que será, el partido más triste y el partido más absurdo y el partido más ridículo y el partido más inconveniente y el partido más desagradable que yo haya podido cubrir. Y además ganó Colombia, imagínense. Semejante equipazo, ¿no? Que fue al Mundial del 90. Tocaba que ponerse Pero feliz, pero no había forma. No había forma. No había forma. Usted y yo tenemos la misma edad y lo que sentimos, yo creo que el semestre siguiente a la muerte de Galán no había forma de explicarlo y no había partido de fútbol que ayudara. Lo único que ayudó fue la séptima papeleta y pues no sé si habremos cambiado, pero algo se hizo. Sí, es verdad. Bueno, sí, pues realmente chévere hablar con Germán. Esperamos tenerlo otra vez, Germán, Pues para hablar de hablamos de algo otras que cositas para menos usted sea luctuosas. más o menos, más ameno. Cuéntelas, échelas. A ver, de pronto lo cortamos, pero de pronto no. Vaya uno a saber. Yo que soy tan periodista y tan actual, no me puedo ir que hace unas horas falleció Mattia Gianni en Castelfiorentino, un equipo de la quinta división de Italia. El hombre tenía 21 años, defensa, se infartó y ahí quedó. Como un pollo. Lunes 15 de abril, el último muerto en la cancha por un cardíaco. Que no Gracias, muy queridos. El más reciente que no el último. Y antes dos cuñas acá, dos avisos parroquiales. Uno, un saludo a Cristian Andrés Moreno, que creo que es nuestro mayor fan, único probablemente, pero un grande, siempre nos oye y nos escribe. Y dos, habíamos dicho que íbamos a regalarle un mug a un oyente, cuyo nombre no recuerdo y se me borró. Pero realmente es que estos que tenemos acá salieron pésimos. Salieron de muy mala calidad. Entonces vamos a mandar a hacer unos mejorcitos y también le mandamos uno a usted, Germán. Yo lo visito al estudio. Correcto, unos buenos. Un abrazo, Germán. Muchas gracias. Chao, un abrazo, gracias. Germán, muchas gracias, que esté bien. Hasta luego.